Infinitamente al Instituto de Investigaciones en Bioética el que pueda abrir estos espacios para la comprensión cada vez mejor propiamente de los principios bioéticos y de las implicaciones que tiene la bioética dentro del marco de la salud y particularmente dentro de los derechos humanos. Y precisamente este es el tema que hoy, en esta tarde, vamos a atender y que en lo que pretendemos nosotros fundamentalmente es establecer qué sucede cuando estos tres elementos tienen su inserción social y cuáles son las incertidumbres que surgen en el contexto social como también en el contexto individual, particularmente en épocas de crisis como esta pandemia que estamos teniendo de forma muy, muy particular. Bien, lo que vamos a ver básicamente el día de hoy, pues son estos tres elementos, una parte introductoria al contexto de salud, bioética y derechos humanos, y por el otro lado, vamos al terminar esta parte, establecer una concepción del que le llamamos desarrollo, donde veremos las implicaciones de la inserción social y obviamente aquellas consecuencias que pueden suceder o han sucedido en derredor de esta situación ejemplar que estamos viviendo. Y posteriormente, finalizar con algunas consideraciones finales que fundamentalmente nos lleven a nosotros hacia una postura precisamente con respecto a las evidencias y a las situaciones que estamos enfrentando hoy en día. Entrando en el marco prácticamente de la introducción, uno de los elementos que me parece fundamental es que tanto la salud, la bioética y los derechos humanos se constituyen como un tema de carácter transversal. ¿Por qué lo consideramos como un tema de carácter transversal? Porque básicamente en estos tres conceptos implica la toma de decisiones tanto en un plano individual como en un plano colectivo. Y en especial se sustentan fundamentalmente a partir de lo que llamamos nosotros el uso de criterios o principios de actuación. Entonces, estos elementos están insertados en estos tres conceptos que estamos señalando y que en algunos casos, como lo aseveramos ahí puntualmente, a veces algunas decisiones las consideramos que manifiestan efectos deshumanizantes. Entonces, ese es precisamente en el contexto en que la salud, la bioética y los derechos humanos se pueden movilizar y tienen propiamente puntos de coincidencia que son sumamente relevantes precisamente hoy en un escenario de crisis. En este mismo tenor, debemos plantear una situación que es hacia donde yo quiero llevar precisamente esta tarde, esta conversación o esta charla. Es verdaderamente plantearnos una necesidad de reflexionar con un profundo sentido ético. Esto es, establecer esa reflexión que precisamente nos lleve a una posición de mayor razonamiento y objetividad sobre el tema que vamos a tocar de orden transversal sobre la salud, la bioética y los derechos humanos. Aquí tenemos que partir de dos preguntas que me parecen que son detonadoras. La primera sería, ¿es lícito la intervención del ser humano? ¿Es lícito intervenir o hacer la intervención de la vida de un ser humano? Eso sería una cuestión que verdaderamente tendríamos que empezar a reflexionar. De tal forma que nosotros deberíamos consultar si verdaderamente ese marco de referencia sustentado en principios nos permite esa actuación. Y por el otro lado, cuando se dan estas circunstancias dilemáticas, la pregunta sería, ¿quién debe resolverlo y de quién debería hacer esta tarea? ¿Sería una tarea de los filósofos? ¿Sería una tarea de los médicos, del profesional de la salud o bien de los científicos? Y en este punto es donde tratamos nosotros de buscar un marco de un derrotero, es decir, de un camino que podamos señalar en este aspecto que queremos tocar sobre salud, bioética y derechos humanos, que es donde ellos se encuentran. ¿Sería lícito, otra vez reitero, la intervención de un ser humano sobre otros? ¿Y quién debería resolver estas implicaciones bioéticas que hoy estamos padeciendo tanto en el ámbito de los derechos humanos como la salud? Teniendo como antecedente estos cuestionamientos, me parece sumamente importante indicar que subsisten dos formas concurrentes en las que podemos usar este tema y que nos permitirían a nosotros abordarlo. Uno de ellos sería una corriente llamada corriente bioética personalista y la otra sería una corriente bioética anglosajona del principialismo.
En ello lo que estamos buscando básicamente es una fronesis. La fronesis sería la comprensión de estos elementos o estos juicios que establecen estas dos corrientes bioéticas para entender el proceder y actuar que precisamente se da en la convergencia de estas tres áreas temáticas. Sabemos que estas áreas temáticas, tanto de corriente bioética personalista como bioética anglosajona principialista, pues tienen diferencias, pero veremos que verdaderamente después de un análisis en el que hemos concurrido, existen más elementos de coincidencia que diferencias. Y esto lo voy a manejar en este momento, a partir de la búsqueda de esta fronesis, que sería la búsqueda de la comprensión de estos dos corrientes que pudieran darnos la pauta para analizar la situación que hoy vivimos actualmente. Si nosotros vemos esta parte de los principios bioéticos, podemos ver en un lado la corriente personalista y por otro la corriente principialista. En la corriente personalista, fundamentalmente, tiene 4 elementos que nos parecen muy importantes, que son la defensa de la vida, procurar el bien total, la libertad y la responsabilidad, y adicionalmente la sociabilidad y subsidiariedad, que sería la solidaridad ahí insertada. Mientras que cuando nosotros observamos la corriente principialista, tenemos lo que es la no maleficencia, tenemos lo que es la beneficencia, la autonomía y finalmente, ¿qué? El contexto de justicia. Estos elementos nos parecen sumamente importantes. Cuando nosotros hacemos una yuxtaposición de estos elementos, exactamente la defensa de la vida cae dentro del contexto de la no maleficencia como la no maleficencia dentro de la defensa de la vida. Así suceden las otras 3 posiciones o principios que constituyen básicamente la construcción de estas corrientes de carácter filosófico en el marco de la ética. Sin embargo, la diferencia que ha hecho que fundamentalmente se suscriban como 2 cosas diferentes, o bien en algunos casos de algunos autores las han considerado como de carácter antagónico, ha sido que la corriente personalista es una línea de pensamiento de origen de tipo clásico, influida particularmente de un contexto filosófico cristiano. Mientras que en el contexto de la corriente principialista, esta propone básicamente resolver los problemas de la bioética con 4 conceptos básicos que se constituyen en normas o un marco de referencia de pensamiento que debiera regir todo razonamiento referente a la solución de dilemas. Sin embargo, vuelvo a insistir, lo que hemos nosotros encontrado bajo este análisis es que verdaderamente se yuxtaponen y son coincidentes, pero algo muy importante, no son iguales. Una cosa es que coincidan y otras que sean iguales. En este aspecto, nos parece que nosotros, lo que hemos estado observando en esta línea particular de escenario que vivimos, es que estas 2 corrientes han tratado de explicar fundamentalmente qué es lo que está pasando en esta intersección que se da entre salud, derechos humanos y bioética. ¿Qué sucede en esta pandemia? Y aquí vamos adentrándonos un poco al tema. Aquí verdaderamente lo que está surgiendo, como ya lo hemos sabido dentro de esta pandemia, ha sido una problemática social que cuestiona grandemente las tomas de decisiones. Ese ha sido el tema central fundamental en la actuación tanto de autoridades como de organismos internacionales y de la sociedad civil, que ha surgido una problemática donde la cuestión social ha sido cuestionada grandemente y donde surge una pregunta común, conciliatoria, hacia donde emanan básicamente todos los cuestionamientos. ¿Se aplican verdaderamente los principios, ya sean personalistas o principialistas, de la bioética en la salud y en el marco de los derechos humanos? ¿Esto verdaderamente está surgiendo o no? Y ese es verdaderamente uno de los marcos de referencia medular que yo quisiera retomar esta tarde. Es decir, ¿verdaderamente lo aplicamos o simplemente se constituyen en guías, en percepciones ideales que verdaderamente es muy difícil llevarlas al contexto de operacionalización? Esto es lo que ha surgido y estas 2 corrientes que he estado señalando han tratado de explicar lo que está pasando con estos elementos. Y aquí continuando con la charla, lo que vamos a observar, ¿qué fue lo que despertó básicamente esta situación de problemática social? Precisamente estas guías donde desde un inicio establecían organismos internacionales
un triage básicamente que se sustentaba en dos principios fundamentales. El tratar el mayor número de pacientes y salvar la mayor cantidad de ¿qué? De vidas. Sin embargo, sabíamos que en esta problemática subsistían algunos elementos contrarios a las posiciones bioéticas e inclusive de atención en salud y también en contra de los propios derechos humanos, como era la posibilidad básicamente de elegir quién debería o no tener los recursos de asignación para poder ser atendido. Y por el otro lado, también se estableció un criterio muy puntual en que indistintamente de la situación que existiese con las personas, se iban a escoger a las personas más jóvenes y finalmente las personas con mayor edad no tendrían la posibilidad de estos recursos. Y finalmente llegar en una situación de decisión de quiénes serían aquellos que verdaderamente accederían. ¿Qué es lo que nosotros pudimos observar? Que estos principios que emanan o emanaron fundamentalmente desde el concierto internacional y que fueron básicamente aterrizando a la cuestión operativa, generaron una gran discrepancia en función de aquellos principios tanto personalistas como del contexto principialista. Y aquí se empezó a cuestionar el proceder tanto de la ejercitación de los derechos humanos, del ejercicio de la procuración de la salud y por lo tanto de la actuación bioética de los actores que se veían involucrados en estas acciones. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que hemos estado observando es que aparentemente la bioética tiene una constitución muy fácil de insertarse socialmente. Sin embargo, con este ejemplo de esta crisis que estamos teniendo, se ve claramente que esto no es tan sencillo. Por lo tanto, pretendemos ahorita abordar la inserción social de estos elementos en el marco de las implicaciones que tuvieron y sobre todo también en el ejercicio de esos primeros criterios que se establecieron para la atención en salud y que desde mi punto de vista siguen estando ahí latentes. Por ejemplo, ¿qué fue lo que encontramos? Bueno, ya supimos que dentro de la corriente principialista y personalista puede haber alguna diferencia desde la concepción, pero los valores y los principios que los rigen se yuxtaponen. Lo que yo pude observar y lo que he estado analizando es que subyace básicamente sobre las corrientes personalista y principialista una toma de decisiones que están concretamente sustentados en principios de acción de origen pragmático. Esto es, pareciera que la cuestión de origen pragmático supera a los principios propiamente tanto personalistas como principialistas. Y en estas acciones de origen pragmático, sin duda lo que observamos nosotros fue que estaban señaladas dentro del ámbito propiamente del utilitarismo. Esto es, establecer un bien indistintamente de cómo lo lográramos y a costa de cuántas personas lo lográramos. Y esto es lo que en la realidad sucedió. Esto es, pareciera que los principios de la corriente bioética, indistintamente, luego lo que pasa es que no se van diluyendo para llegar a principios de carácter pragmático. Y estos elementos de carácter pragmático se constituyen básicamente en estos siguientes. Lo primero era tener una decisión segura, es decir, que buscáramos conllevar a la mayor cantidad de personas la posibilidad de salvarse, a la mayor cantidad, lo cual implicaría que había un sector que no iba a ser atendido. Y esta seguridad se sustentaba fundamentalmente en el contexto de la efectividad, la eficiencia y sobre todo tomando en cuenta particularmente lo que denominamos la calidad de vida relacionada con la salud. Sabremos que nosotros que uno de los elementos que se habían tomado en este famoso screening o triage es básicamente si el enfermo era diabético, tenía enfermedades crónico-degenerativas y que esto lo iba a limitar para poder acceder a estos recursos. Y por eso coloco básicamente esta situación de atención. Estos principios de carácter pragmático no son principios bioéticos. Y ahí es donde empieza a surgir un problema, que muchos de estos principios pragmáticos quisieron quisieron atomizarlos como si fueran principios bioéticos, pero no lo son, ya que propiamente no se establecen fundamentalmente en una posición filosófica, sin embargo, sí tienen una connotación pragmática utilitarista. Esto es evidente. ¿Por qué? Porque buscamos la mayor cantidad de bien, aún a pesar de que hay un sector que no pueda acceder. Y este sistema de pragmático utilitarista que opera,
fundamentalmente hizo que generara escozor, digamos, en la conciencia social de los colectivos y emanaran una serie de cuestionamientos. Vamos a ver en qué consisten cada uno de estos elementos. El cuestionamiento principal que tuvo fue que se convertía en una decisión de vida o muerte. Es decir, había una persona designada para decir el destino de tu vida. Y ahí es donde parto a la primera pregunta. ¿Es válido o es lícito que alguien decida y se entromete en la vida de otra persona, como hasta llevarlo al contexto de decir, estás condenado a muerte? Y esta es una de las situaciones que es muy interesante. Por eso reitero, esto en el marco social despertó una profunda reflexión bioética, enconados cuestionamientos desde las posturas personalista y principialista, pero sobre todo generaron dilemas y cuestionamientos de las decisiones tomadas. Bueno, esto es básicamente cómo se movieron los colectivos sociales y las organizaciones no gubernamentales y grupos de profesionales para poder revertir precisamente estos elementos. ¿Hacia dónde voy con este discurso? Bueno, que la inserción social de estos principios pragmáticos tenían estas funciones de manera muy particular. Lo primero que buscaban era la seguridad. ¿Y qué era la seguridad? La certeza de haber tomado la mejor decisión para todos, pero alguien la tomaba sobre nosotros. Luego, lo que hacían era buscar una efectividad, esto es, concierne básicamente la efectividad, aprobar una decisión, ¿verdad? Haciendo el mayor bien que mal, pero no tomando en cuenta a todas las personas. Y ahí es donde estaba un parteaguas muy importante. Por otro lado, estaba el contexto de la eficiencia, usar los recursos disponibles para atender a los enfermos, ¿verdad? Pero decidiendo quiénes lo tendrían y quiénes no lo tendrían. Al final, esto generó una problemática y todas estas situaciones de seguridad, de efectividad y eficiencia estaban sostenidas básicamente en estos elementos, en la calidad de vida relacionada con la salud. Un factor determinante en las decisiones individuales y que luego se extrapolaron al contexto de carácter social. Verdaderamente este es uno de los elementos que sí generó una profunda indignación porque alguien ya decidía el rumbo de nuestra vida y el curso de nuestra vida. Entonces, estos principios, aunque parecieran atomizados de contexto bioético, verdaderamente están insertados en una corriente filosófica utilitarista, pero no son los principios bioéticos básicamente del principialismo ni tampoco de los del personalismo. Ahora bien, ¿qué fue lo que nos permitió ver, en este caso, las situaciones de carácter de decisiones pragmáticas? Básicamente, observar que las anteriores posiciones basadas en estas cuestiones pragmáticas nos permitió ver lo que llamamos nosotros el contexto de la denominada bioética institucional. Es decir, esta tiene que ver básicamente cómo las instituciones están relacionadas, ¿verdad?, con el sector salud y tomando decisiones desde carácter bioético o desde el contexto de los derechos humanos. Y aquí pudimos encontrar dos tipos de vertientes o dos categorizaciones muy importantes que nos permitió caracterizar durante esta pandemia o durante la pandemia que estamos padeciendo. Una, que son las instituciones cuyas funciones son totalmente bioéticas. Y aquí tenemos los comités de ética hospitalaria y los comités de ética e investigación, que serían aquellos los que enfrentarían verdaderamente la realidad social y la confrontación propiamente con las personas. Mientras que por el otro lado teníamos las instituciones que se manifiestan en temáticas ambientales, temáticas bioéticas y necesariamente generarían con ello ambientes en los cuales podría llevar a una discrepancia y situaciones antagónicas verdaderamente críticas, como los comités internacionales que elaboraron la construcción de ciertas normativas. Porque si ustedes recuerdan, los primeros criterios del triage venían criterios de juicios internacionales. Es decir, eran juicios internacionales que ya estaban preestablecidos. Y eso nos hace poner en una situación en la que implica que alguien, indistintamente de la autonomía, del proceso de autodeterminación individual como colectivo, ya alguien decidió cómo vamos a actuar en estas condiciones. Y esas son las instituciones
que se manifiestan así. Ahora, ¿a dónde quiero llevar esto? Pues fundamentalmente a lo siguiente. Pudimos ver dentro de esta bioética institucional que normalmente cómo bajan, ¿verdad?, las decisiones, y todas parten desde las instituciones que se manifiestan en temáticas bioéticas, llegando al sector salud internacional, pasando por las instituciones hospitalarias, a las instituciones cuyas funciones son bioéticas, y luego pasando por el personal profesional y la sociedad civil. Sin embargo, hoy lo que pudimos ser testigos es de un extraordinario evento en el que la situación se resolvió no en el curso natural como las instituciones que se manifiestan en temáticas bioéticas ya lo tenían preestablecido, sino que emanó en sentido contrario, es decir, desde la posición propiamente de los actores hacia las instituciones, básicamente en temáticas, lo que conllevó en muchas ocasiones a la descalificación, a la contrariedad y al contrapunteo de ciertas posturas institucionales con respecto a lo que la sensibilidad social propiamente y el ejercicio de del personal profesional de salud observaba. Y entonces emanaron opiniones directamente de las bases. Esto fue un evento extraordinario, yo lo catalogo verdaderamente como un evento extraordinario que rompe las reglas preestablecidas de aquellos organismos que ponen reglas hacia nosotros. De esta manera se tomaron las mejores decisiones desde el contexto bioético para la salud, pero también para la defensa de los derechos humanos, porque lo que notamos es que no se pronunciaban los derechos humanos ante estas circunstancias. Por el contrario, se encontraban en mutis, de tal manera un mutis que podría ser cuestionado frente a las decisiones de carácter internacional. ¿Qué sucede? Bueno, las implicaciones que hoy tenemos fundamentalmente es que en el marco del contexto propiamente de lo que sigue prevaleciendo ahora, es que tanto la salud, los derechos humanos como la bioética siguen siendo elementos coyunturales y estructurales para tener confianza en esta sociedad. Sin embargo, aquí hay elementos muy interesantes. Aún prevalecen, juntamente a ellos, principios pragmáticos que están latentes frente a la posición de una crisis que se dé por la pandemia, frente a una crisis que se dé en el contexto de orden social y que implicaría obviamente una problemática de derechos humanos y una crisis en las tomas de decisiones y dilemáticas que pondría en cuestionamiento básicamente los principios bioéticos. Fíjense en lo que estamos. Lo que quiero señalar con esto es que los principios pragmáticos iniciales que fueron tomados no han desaparecido, por el contrario, siguen subsistiendo y dependerá la prolongación de la pandemia, del contexto de la crisis social que hoy padecemos y de la toma de decisiones consensuadas o no, lo que va a llevar hacia que estos principios pragmáticos se puedan cristalizar o se puedan propiamente concretizar y suplir las problemáticas, digo, los supuestos de salud, derechos humanos y bioéticos. ¿Qué implicaciones habría, insisto, si persiste esta situación en el tiempo y la crisis social se mantiene, las decisiones son cuestionables y la pandemia surge? Pues estos principios pragmáticos se acercarían cada vez más hacia la posibilidad de ser los elementos que nosotros tengamos que seguir. ¿Y qué es lo que conllevaría esta situación? Pues como resultado tendría una falta de credibilidad de los sistemas de salud, de los principios bioéticos y de los derechos humanos. Porque al final estos principios pragmáticos serían supletorios sobre lo que hay todo este marco de referencia que hemos señalado de los principios de la salud humana, de los principios propiamente bioéticos y de los derechos humanos. Entonces pareciera ser que en determinados momentos, estas tres situaciones que comentamos, salud, derechos humanos y bioética, tendrían que hacer un mutis para ejercitar básicamente principios pragmáticos en la búsqueda de hacer prevalecer, y ahora sí, a una sociedad más fortalecida, con más jóvenes, más saludables, pero llevando a lo que yo considero algo muy crítico, a un especismo. ¿Qué es el especismo? El especismo, fíjense mucho, es una forma
de discriminación basada en la pertenencia de una especie. Es decir, nosotros como seres humanos nos sustentamos como mejores que otra especie, aunque esta otra especie pudiera tener las mismas necesidades que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros desarrollamos lo que llamamos moral. Y ahí entonces entramos a una situación enconada, porque este especismo ahora no lo estamos enfrentando frente a una situación de una especie, lo estamos enfrentando dentro de nuestra propia especie, decidiendo en el cual hay miembros de nuestra propia especie que son moralmente importantes, pero que los consideramos ¿qué? Distintos. Y ahí es donde entraría estos principios pragmáticos cuestionables, decidiendo quiénes van a vivir y quiénes no van a vivir. Y en este punto, el especismo social, que esa es la manera en la que yo lo estoy catalogando, pudiera ya tener manifestaciones con antelación. Y estas manifestaciones con antelación básicamente son la exclusión social, la discriminación social y el racismo y la etnicidad. Imagínense. Entonces pareciera que el especismo ya lo estamos ejercitando. Lo que hoy puso en evidencia estos principios pragmáticos de decisión fue la crisis pandémica que hoy tenemos, donde sabemos que las personas que sufren exclusión social, discriminación o racismo de etnicidad ya están considerados aparte. Y si a eso le agregas tú problemáticas de salud, problemáticas coyunturales económicas, pues están destinados precisamente posiblemente a fenecer. Bueno, esta es la crisis del especismo que estamos viviendo nosotros en este momento. ¿Qué consideraciones finales tendría yo bajo estos elementos, dejando este derrotero que estoy señalando para una posición de reflexión en ustedes? Bueno, aquí viene un elemento muy importante. ¿Cuál sería una postura idónea? Sería, ¿por qué no afrontamos hoy en día los retos de exclusión social, por ejemplo, en salud, la discriminación social en derechos humanos y el racismo en etnicidad desde el contexto bioético? Que conjuntamente, verdaderamente lo que nos ha mostrado es que la inserción social de estos tres elementos en la salud colectiva, hoy en día, pues ha sido una de las, han mostrado estas problemáticas, las fallas estructurales que nosotros seguimos teniendo. Es decir, siguen persistiendo fallas estructurales en salud, derechos humanos y aspectos bioéticos. Y eso nos pone ahora sí, frente a la crisis de la pandemia, ¿verdad? En una situación verdaderamente apremiante, porque los principios básicamente pragmáticos serían principios que se podrían establecer por encima de estos principios de procuración de salud, derechos humanos y bioética. Porque al final los problemas han seguido subsistiendo, no obstante los avances que hemos tenido, y no los hemos podido resolver estas situaciones de carácter estructural. Sin embargo, este sería como que el reto que tendríamos que tener como sociedad, pero también en el ejercicio individual. Pero hago una reflexión en lo siguiente y las dejo en posición para que ustedes lo puedan meditar. Fíjense, ¿cuál postura usted tendría en el siguiente supuesto? Durante la labor que se realiza en la atención a pacientes por COVID, subsiste la necesidad de llevar un registro de los mismos, ¿verdad? Porque nosotros consideramos que todos tienen derecho a la atención en salud en el marco precisamente orientador de los derechos humanos y en los postulados bioéticos que nosotros pregonamos. Sin embargo, nos encontramos frente a este escenario. Está usted con su hija de 10 años con los síntomas de COVID-19 cada vez más críticos y observa que la dificultad para respirar es cada vez más apremiante. Antes de usted, en la lista, subsistían 2 personas con sus respectivos familiares. El primero de ellos, por ejemplo, tenía carencias de escasos recursos económicos y llevaba una persona adulta con problemas crónicos no transmisibles. ¿De acuerdo? Y también requería atención por COVID-19. Y la otra era una persona de 85 años para su atención con el mismo problema que aqueja a su hija de 10 años. Vean lo siguiente, y aquí es donde está lo dilemático de la bioética y de lo retador que es estos principios de estos 3 factores que coinciden, que es la salud, los derechos humanos y básicamente la bioética.
Pasa el personal de salud a revisión y le indica que pueden hospitalizar a su hija, pero ya no cuentan con los recursos necesarios para su atención, que solo pueden brindarle atención paliativa. No así con los pacientes que le antecedieron. Esto significa que la persona que tenía enfermedad diabética, crónico-degenerativa, obesidad, hipertensión, iba a ser atendida. Que el anciano de 85 años iba a ser atendida. ¿Cuál sería ahora su postura frente a esta situación en donde su hija iba a tener ya cuidados paliativos por no contar con los recursos? ¿Cuál sería verdaderamente su reflexión y su postura frente al escenario que se le pudiera plantear en un momento dado en este marco de realidad de la pandemia?